Hola, muy buen día jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas, como el título lo dice, son estructuras que se repiten de manera constante. En programación se da mucho el hecho de que tenemos que estar haciendo la misma tarea muchas veces. Para el ser humano es algo un poco complicado porque tendemos a aburrirnos o el mismo cansancio tiende a que nosotros cometamos errores. Imagínese, por ejemplo, hacer una tarea de enviar varios correos a ciertos usuarios. Se nos puede escapar un nombre, podemos equivocarnos en escribir algún dato, y con las estructuras repetitivas pues nosotros logramos de que todo se envíe de la misma manera, ya que son las mismas tareas. En nuestro caso nosotros vamos a hablar de dos estructuras repetitivas. En esta primera parte hablaremos de el mientras, conocido en los lenguajes de programación como el while. En el caso de la número 2 será el para, y en los lenguajes de programación usted lo verá comúnmente como el for. Ambos son muy parecidos, tienen sus diferencias en algunas cosas, pero se utilizan básicamente para hacer repeticiones. Bueno, en nuestro caso, a veces utilizamos lo que llamamos bucles. Si usted observa aquí, son estructuras que repiten una secuencia de instrucciones un número determinado de veces. También va a oír muy comúnmente iteración. Iteración es repetir la ejecución de una secuencia de acciones. Bueno, vamos a comenzar a hablar de nuestra primera estructura repetitiva, que es el mientras. El mientras es aquella que se va a estar repitiendo hasta que se cumpla o hasta que se deje cumplir una determinada condición. O sea que tiene que haber algo que es verdadero o falso en esa condición. Si es verdadero, se debe seguir cumpliendo el ciclo. Si es falso, se deja de hacer el ciclo. Bueno, en nuestro caso tenemos varios tipos. En algunas ocasiones vamos a ocupar iniciar el ciclo con un número, y en algunas ocasiones necesitamos poner la finalización también. Muchas veces la finalización está en la condición. También nosotros, al estar haciendo uso de estos ciclos, en algunas ocasiones necesitamos poner la inicialización de variables. La inicialización de variables se hace en algunas de ellas dentro del lenguaje de programación, pero a veces no es lo que nosotros deseamos. Por eso vamos a tratar siempre de estar escribiendo los valores que corresponden a la inicialización de variables. Otro concepto muy utilizado en las estructuras repetitivas es el contador. El contador es una variable que va a contar cuántas veces yo estoy haciendo un ciclo y me va a ayudar a mí para llegar al final de la repetición. Los contadores comúnmente usamos la variable i, usamos la variable j, pero no está atado a estas variables, pero comúnmente usted los encontrará con esas variables. Aquí tenemos un ejemplo donde la variable i se está incrementando en 1. Ahora mire, la variable j tiene un incremento en 2. O sea que si j vale 5, si ahora decimos 5 más 2, j valdría 7. También, aparte de el contador ir incrementándose, también el contador se puede ir decrementando. En este caso, la variable se va reduciendo de 1 en 1. Y podemos tener los casos que querramos. Puedo tener incrementos de 3, incrementos de 5. Siempre son valores enteros los que utilizamos aquí. Lo mismo el decremento, puedo ir reduciendo de 2 en 2, de 3 en 3, el valor que deseemos. Ahora hablemos del
acumulador. Es muy común utilizar variables para guardar un valor que yo quiero sumar. Entonces, esos valores que yo quiero sumar pueden ser de tipo real, pueden ser de tipo entero y por lo general van a ir cambiando a medida que el ciclo lo requiera. Estos acumuladores casi siempre es parecido al incremento. A veces ocurren equivocaciones con estos dos tipos de variables. Si usted se fija, aquí yo tengo la variable que yo estoy acumulando y debería de tener un incremento. El contador siempre va a ir de 1 en 1, 2 en 2, de 3 en 3, pero el acumulador va a ir cambiando según el incremento que yo le quiera ingresar. Uno muy común, por ejemplo, es la nómina de una empresa, o sea, el salario que se le paga a todos los empleados. Si yo quiero ir sumando el salario de cada uno de ellos, yo voy a poner la nómina más el salario del empleado que yo quiera sumarle. Otro, por ejemplo, sacar las ventas de un mes dado, yo voy a sumar todas las ventas de cada día. Entonces, este valor se va a ir repitiendo el día 1, el día 2, el día 3, hasta llegar a la cantidad de días que tenga ese mes. ¿Cómo es la estructura de el mientras? Como podemos apreciar aquí, el mientras de alguna manera es una condición igual que la que vimos anteriormente, donde yo tengo un verdadero y un falso, que si podemos apreciar aquí, esta condición me lleva a una serie de acciones y me regresa hacia donde está la condición, de tal manera que una vez que yo termine el ciclo, vuelvo a iniciar donde me pide la condición para saber si debo de seguir o no debo de seguir. En este caso hemos puesto aquí una condición inicial. Dependiendo del tipo de problema, la vamos a necesitar o no. Después de la condición que vamos a usar para entrar al ciclo o no, debemos de tener las acciones que quiero que se repitan. Por ejemplo, aquí hablaba del salario que yo voy a estar guardando en una nómina, o sea que cada salario del empleado debo irla guardando una por una. De la misma manera, esa acción puede ir aquí. Si ustedes observan, aquí puede haber un incremento o un decremento. Esto del incremento o decremento dependerá también del ejercicio que usted esté haciendo. No necesariamente va a ir un incremento o un decremento. Puede ser cualquier otra tarea que me lleve a mí a terminar con esta condición que está aquí. En algún momento, esto que dice incremento o decremento debe hacer que esta condición de aquí no se cumpla para que podamos terminar el ciclo. Recuerde que en la definición del algoritmo dijimos que debía tener fin. Si usted hace este ciclo y nunca termina, entonces no es un algoritmo y no va a resolver ningún problema porque no está terminando nunca. Entonces, esta condición de finalización debe de llevarme en algún momento hacia acá, a la parte falsa donde dice no. El diagrama de flujo, como lo podemos observar aquí, es un poco diferente. Mire, tenemos igual una condición de inicialización, así como dijimos aquí, no necesariamente esta condición se necesita. Ahora debo de saber que tengo que finalizar. En que esta condición debe estar aquí, en algún momento debe ser falsa. Si esta condición es verdadera, simplemente debe hacer usted estas tareas que están aquí hasta que no se cumpla esa condición. O sea que yo debo estar en este ciclo sin salirme de él hasta que no se cumpla esta condición. Una vez que esa condición no se cumpla, yo puedo pasar al siguiente paso de el mientras. Para nuestros casos vamos a hablar de tres diferentes formas de utilizar el mientras. El mientras, en el primer caso que tenemos nosotros, es saber exactamente cuántos datos voy a ingresar. O sea, me deben decir a mí, el usuario va a ingresar 10 datos, 5 datos, 20 datos, 30 datos.
de lo que se requiera. Entonces el programa debe de saber exactamente el valor que yo voy a ingresarle. Podríamos verlo como algo no práctico, pero por ejemplo en un mes dado yo ya sé que va a tener por ejemplo 30 días o 31 días dependiendo del mes que sea, y si eso cambia pues es muy raro y lo podemos programar para saber el valor exacto. Pero también pueda que sea el caso que no sepamos, que ese será el que vamos a ver después. Bueno, para eso vamos a hacer este primer programa. Como usted puede ver aquí, me preguntan hacer un programa tal que, dado como datos 5 números enteros, determine la suma. Bueno, ¿cómo sería esto? Vamos a analizarlo.